Muy bien, ya estamos de vuelta y estamos, como yo les contaba, con Pamela Enríquez. Ella es presidenta de la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sistema Financiero. A propósito que estábamos conversando de la colusión de este Del tema gas. de los gas, Te enteraste, que, ¿no? que Sí, fue por supuesto. durante la pandemia. Sí, hoy día en la mañana venía escuchando, es lamentable que justamente en momentos tan difíciles para toda la humanidad, donde uno se está resguardando, se supone que tenemos que ser más solidarios, más humanos, haya gente que justamente eran ejecutivos chilenos que se aprovechen de estas circunstancias. Entonces, bueno, ojalá que todo el peso de la ley caiga sobre estas personas, estas empresas y se haga justicia, pues, porque no puede seguir esta sociedad solamente basándose en la parte económica y en el lucro. Así que Yo coincido pésimo. contigo. Que caiga todo el peso de las clases de ética sobre estas personas. Exacto. Ay, 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 qué increíble. Bueno, preguntaba yo también si te podíamos preguntar acerca de este tema de lo que pasó con Juan Sutil el otro día, aprovechando que tú también estás ahí como presidenta de la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sistema Financiero, que habló Juan Sutil de alargar la edad de jubilación a los 70 años. Yo leí un comentario de Luis Mesina que decía que le parecía que antes de hablar de cualquier cosa, primero había que tener en consideración que las personas que han tenido menos recursos a lo largo de su vida, digamos, mueren antes, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, le quedan menos años de vida. Pero además de eso, que encontrar trabajo después de los 50 y aún más trabajo con contrato, así como que para que te paguen cotizaciones, es casi imposible. Entonces, es como de verdad muy difícil lo que él plantea, ¿no? Claro, en realidad plantear una situación así desde su espacio de privilegio es fácil, porque un hombre o una mujer que ha tenido los recursos para una buena alimentación, para un buen vivir, no tiene enfermedades preexistentes, no tiene diabetes, no tiene ninguna alta presión, entonces puede llegar hasta edades más avanzadas sintiéndose bien, sintiéndose jovial, puede tomar después una jubilación, un júbilo de descansar, pero el común de los chilenos y chilenas no es así. Nosotros lastimosamente llegamos a los 60, 65 años. Hay un estudio que dice que las mujeres de menores recursos viven 17 años menos que las mujeres de las clases más acomodadas. 17 años menos, wow. 17 años menos. Entonces, subir la edad de jubilación en realidad es un contrasentido. Yo creo que lo que tenemos que abocarnos como sociedad es a subir, pero las pensiones miserables que tenemos, sobre todo las mujeres, tenemos que darnos ese trabajo, ver cómo lo podemos hacer para que los empresarios como Juan Sutil tengan la conciencia de que los trabajadores y trabajadoras no podemos después sobrevivir con estas pensiones de miseria. Así que le hago un llamado desde acá para que piense más solidariamente en las clases trabajadoras más precarizadas, en las mujeres y hombres que se enferman ya a esas edades y no pueden seguir trabajando, en realidad. Claro, y ahí estábamos viendo justamente ese comentario que yo te comentaba de Luis, que me pareció muy atingente, porque conozco muchas personas que tienen más de 50 años y que no tienen capacidad de encontrar un... Y aparte que hay un aspecto que Sutil desconoce y que es la experiencia comparada. Po. Yo estaba mirando acá la Unión Europea, países desarrollados, gente que no se formó desde las precariedades que muchas veces tiene el obrero chileno, ¿cierto? Que tuvo salud, educación de una calidad diferente a las que tenemos nosotros. Y allá, el promedio de la Unión Europea sigue siendo 65 años, con gente que llega a esa edad mucho más impecable de como llegamos nosotros. Entonces, ¿por qué debiéramos cambiar? Yo no lo entiendo. Bueno, yo creo que lo que están haciendo el esfuerzo es que se siga aportando a este fondo, a este gran fondo de capitalización individual. Claro. Entonces yo creo que hacia allá apuntan más que hacia un mejoramiento de las condiciones de las personas, de los trabajadores.
Totalmente. Aparte, Sí. ¿qué trabajo va a encontrar una persona de 65 años obrera en Chile? O sea, ya los profesionales tienen problemas, pero los trabajos de antes. El reponedor de supermercado, ¿cierto? Temporero. en el Muchas de las verano. personas que vemos en las plazas, que son las que recogen Las que están la regando, hoja, exactamente lo que riegan, trabajan etcétera, en limpieza son y personas aseo ornato. mayores. No, Sí. fíjate, Francia tiene edad promedio de jubilación 62. Claro. Suecia se dispara un poco y llega a los 67, algunos 68. Pero tienen también Pero- un sistema de salud y de Por eso, ¿cachai? ¿cómo que llega un sueco a los va 68? acorde a eso, ¿cachai? Pueden estudiar de manera gratuita en la universidad. Son realidades completamente distintas a las que vivimos nosotros. Tienen a los 18 años departamentos para irse a vivir, a los que tienen que postular. No es tan fácil como llegar y acceder, pero tienen posibilidades de vivir de buena manera, con lugares con calefacción, ¿verdad? Con que no te cobren un ojo de la cara por cada cosa que... O sea... No te demoras es 2 horas en totalmente- micro para llegar al trabajo. Es totalmente distinto. Y también tenemos que propender a dar espacio a la juventud para que tengan también los espacios laborales para que se desarrollen, porque si estamos con gente mayor trabajando, no hay cupo para las nuevas generaciones, que Además. están con toda la energía para laborar, y también tienen que tener estos espacios en los diferentes sectores de la economía. Entonces yo creo que hay etapas en la vida, etapas para trabajar, para desarrollarse, para estudiar y también para jubilar y descansar como corresponde. Tal cual, ahí estamos viendo el momento en que Juan Sutil hace este planteamiento de que las empresas no pueden absorber estos 6 puntos más que quiere el gobierno, ¿ah? Pero si van a la AFP sí pueden, no pueden si van a Solidaridad. Es bien impactante. Así nomás, pues. Pamela, vamos a conversar sobre la ley de las 40 horas, estas leyes que supuestamente llegaron para ir en ayuda, ¿verdad?, de trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, la ley de las 40 horas se aprobó con indicaciones que fueron aceptadas por la derecha para poder aprobarse. ¿Cuáles son las principales problemáticas que tú ves en esta ley? Mira, nosotros desde la Confederación Bancaria y Sector Financiero siempre dijimos y pusimos en la alerta en este proyecto de ley en principio y ahora ley, que no nos parecía un buen proyecto porque tenía demasiadas indicaciones, había demasiadas cosas que iban a quedar como en el como al libre ¿Albedrío? albedrío de las partes, en este caso de la empresa, del empleador, porque no era un buen proyecto. Si solamente se tenía que cambiar de 45 horas a 40 horas. Pero cuando empiezan a haber tantas indicaciones, sobre todo desde la derecha, cambia totalmente el sentido. Ya vemos cómo quedó en algunos sectores que el empresariado, francamente, no sé cómo llamarlo, pero quieren aumentar en 12 minutos el horario de colación, lo que encuentro inaceptable, para poder cumplir con las 40 horas. Entonces, hay muchas situaciones que dentro de esta ley pueden ocurrir en desmedro de los trabajadores y de las trabajadoras. Entonces, por eso no es una buena ley, porque pueden haber muchas interpretaciones para esta ley. Ya vemos también que continúan los trabajadores que están bajo el artículo 22, que también nosotros alertamos acerca de esta situación. En la banca, en el Banco de Chile, hay más de 3.000 trabajadores con artículo 22. ¿Y por qué tienen artículo 22 los trabajadores de la banca? Porque son Porque el ejecutivos. artículo 22, para que la gente entienda, ¿no? Es este que no tienes horario de trabajo, ¿no? Me equivoco. ¿Cómo Claro, es que exactamente? están eximidos su jornada laboral, están con libertad de jornada, que no están con una supervisión directa, pero en realidad es como viene a las chilenas ese artículo, porque si tiene supervisión, si también tienen una jornada que cumplir, pero son jornadas extensas, y generalmente son trabajadores ejecutivos que trabajan con metas. Entonces a ellos también les acomoda esta situación, pero también son trabajadores que están siendo explotados por estas jornadas largas.
Entonces, esta situación nosotros la alertamos en su momento, cuando se estaba haciendo la tramitación del proyecto, conversamos ¿Con quién conversaron? Eso es importante. Claro, fuimos a las mesas de trabajo con el gobierno, con la ministra, con el subsecretario, les alertamos cómo nosotros veíamos el proyecto, pero en realidad todos, como que todos tenían un positivismo increíble, como que todos estaban muy alegres por esta situación de rebajar la jornada laboral, pero quedó como en el título en realidad, porque hoy que llevamos pocos días con la reducción de jornada, se están viendo grandes problemas para aplicarla. Claro. O sea, estamos diciendo ya, primero hay empleadores, lo contamos que acá. quieren descontar esos 12 minutos, que ajustar tú la cosa a la ¿cómo chilena. tú lo contaste? Claro. Lo que ya, según la Dirección de Trabajo, no se puede. Hay un dictamen de la Dirección del Trabajo que dice que no se podría, pero ellos parece que están apelando igual a eso. ¿Y cómo lo hacen los trabajadores, por ejemplo, que no están sindicalizados o que no tienen una agrupación fuerte detrás de ellos, no? Claro, ese es el otro problema de este tipo de leyes, y que son todas las leyes también que han salido últimamente, que se basan en que el empleador y el trabajador se deben poner de acuerdo el trabajador en forma individual con su empleador para pactar esta jornada, excluyendo principalmente a la organización de los trabajadores, a los sindicatos, a las federaciones, a las confederaciones, lo que es gravísimo, claro. Porque nosotros sabemos la falta de poder de los trabajadores, porque sabemos que hay una asimetría en el poder. O sea, claro. Una trabajadora no va a ir a decirle a su empleador: yo quiero salir el día viernes 1 hora antes. Y el trabajador no le va a decir: claro, por supuesto. No, ella va a aceptar las condiciones que el empleador le indique. Entonces, es realmente nefasto que sea así, porque los trabajadores en Chile no tienen la capacidad de negociar su jornada. Están muy aislados, están muy solos. Se necesita que se organicen, que se afilien a los sindicatos. Necesitamos que se cree poder, mayor poder en las organizaciones sindicales, y también crear poder en los trabajadores y las trabajadoras. Absolutamente. Bueno, algo parecido puede pasar con la ley 21.645, que es la denominada compatibilidad entre trabajo y la vida familiar, o la también conciliación familiar. Esta ley reconoce las labores de cuidado no remuneradas y buscaba darle una perspectiva de género al teletrabajo, por ejemplo, pero tampoco ha conseguido su objetivo y hay varias críticas desde el mundo del trabajo. ¿Qué piensa entonces la Confederación con respecto a esto? Mira, por supuesto, es como bien parecida a las otras leyes. Lo que pasa es que es una ley que, claro, tiene una perspectiva de género que viene a facilitar a las mujeres en su trabajo, pero en realidad también hay una asimetría, porque la trabajadora solicita a su empleador la facilidad de tener teletrabajo, pero si el empleador no quiere darle esa facilidad, no se la da. Y así nomás, aunque tenga las condiciones, su trabajo para ir a teletrabajar. Entonces, en realidad no es una ley que otorga facilidades a las trabajadoras, a los trabajadores, para tomar vacaciones cuando sus hijos menores de 14 años tengan las vacaciones en el colegio, pero son facilidades. No son algo que obligue al empleador a... O sea, está mal hecho en el fondo, o sea, porque estamos hablando de casos donde muy rimbombantemente se propone y se aprueban leyes que se suponen van a traer beneficio a los trabajadores, pero al final hay temas de implementación que no logran de que sean realmente efectivas, realmente buenas, y la pregunta cae de cajón. Al momento de implementarlas tan mal, ¿será porque son ingenuos? ¿Porque lo hacen mal? ¿O porque no quieren que funcione? Yo creo que, bueno, hasta el momento no ha funcionado, porque una gran mayoría de trabajadoras que han solicitado
estas facilidades. ¿Qué está pasando con eso? Tú estás en un sector, digámoslo, la Confederación Bancaria tiene muchas mujeres. Claro, muchas mujeres que necesitan, porque las mujeres somos las que llevamos la carga del cuidado de los niños, del cuidado de los enfermos, de los adultos mayores. Porque esta ley... Esa es la realidad, en un 95% claro, más o menos y se esta considera. ley no viene a solucionar esos temas de fondo, sino que también los fortalece y los profundiza también esta ley. Entonces, la mayoría de las mujeres que para solucionar ese tema, esa carga fuerte que tenemos, solicitan esta nueva forma de teletrabajo y no son escuchadas por el empleador. Y en realidad les dan una respuesta negativa. ¿Y qué pasa con la trabajadora? Muchas de ellas, bueno, se frustran, tratan de verlo por otra solución y otras renuncian a su empleo. Sí, hay muchas mujeres que han renunciado a los empleos porque no pueden compatibilizar estas cargas. Entonces, de un 60% de las mujeres que han solicitado este sistema han tenido una respuesta negativa. Si esa es la realidad. No hay forma de obligar al empleador que lo acoja favorablemente. Claro, y sin con esa simetría de la que estábamos conversando, porque no están imposible, claro, ¿no? Las organizaciones sindicales también han quedado excluidas de esta situación de poder estar negociando estas leyes. Entonces también es bastante... O sea, se escucha mucho a los empresarios, se habla con ellos. Y se escucha mucho de que presentan. el trabajador va a poder optar, la trabajadora va a poder solicitar, pero no se habla nunca de la organización sindical. De cómo se enfrenta. De cómo se enfrenta Claro. la organización sindical, cómo va a hacer frente a estas leyes. Entonces, yo creo que de una manera bien explícita se está dejando aparte a las organizaciones sindicales. Porque a través de la organización sindical, el trabajador y la trabajadora pueden tener poder para obligar al empleador a que esta ley realmente tenga una buena acogida. Bueno, estaba pensando, de hecho, a propósito de leyes como muy nominales, en la llamada Ley de Salacuna Universal. Porque esa ley, que tiene ese nombre, con ese nombre, ¿quién se podría negar? ¿No? Uno dice, Ley de Salacuna Universal. Vamos. Bien, vamos con eso porque le va a ayudar a esas mujeres que tienen que cuidar niños pequeños, ¿verdad? O a los mismos niños pequeños que van a empezar a recibir a una edad más chiquititos, ¿no es cierto? Cierta educación o instrucción que vale la pena, digamos. Pero En Chile, todo cambio legal que complique, que enrede, que obligue muchas veces a los empleadores a hacer algo distinto a lo que tradicionalmente ocurre, tiene su acomodo. Le buscan la forma de que le entre el traje sin gastar lo que debieran. de hecho, se llama Salacuna Universal, pero desde el sector de las mismas educadoras de párvulo y educadores de párvulo le llaman que es como una forma de privatizar la primera infancia. Voy a leer algunos comentarios antes de que vayamos Claro. con esto. Dice M. Garcés Vidal: el gobierno saca leyes solo para que los aplaudan y salir a bailar, pero son puros títulos. Miguel Zamorata dice: país de cartón, puras leyes que no se cumplen. Adán Farías: hacen la ley Salacuna y no hay salacunas. Nicole Riquelme dice: un saludo para la invitada, explica súper bien. Y luego agrega: aguante la voz de los que sobran y saludos para la invitada. Muy bien, entonces, justamente, ¿qué piensas tú también de esta tengo una tercera ley que parece ser solo un título y que tener poca congruencia con lo que el título dice, ¿no? Claro, o sea, si vas a poner un título como universal, tienes que hacerte cargo, ¿cierto? Exactamente. Pero esto es Salacuna solamente para las mujeres trabajadoras que cotizan en el sistema. Entonces ya no es universal. O sea, ya no es universal. Es solo para las personas que cotizan. Claro, por supuesto. Va a ser un sistema en el cual el empleador va a sacar una cotización. Ay, no sabía. Así es. Va a sacar una cotización del 0.2 de tus remuneraciones y eso va a ir a un fondo. Ay, te lo sacan a ti más encima. Lo sacan, claro, es como el seguro de cesantía. ¿Ya? Entonces, ese 0,2 va a ser para financiar esta Salacuna Universal.
¿Y eso se lo pueden sacar tanto a un varón como a una mujer? Sí, ayer, el día lunes 6, la ministra dijo que también va a ser para los padres. Ahora vamos a ver cómo se va a implementar eso. El problema está en que, ¿cómo van a ser estas salas cunas? ¿Ya? Porque acá mis compañeras feministas me mandaron unos puntos muy buenos para destacar en cuanto a este Eso, a ver, este vamos proyecto. con esos puntos, porque vamos con esos puntos, lo primero que a mí me quedó como ¿what? O sea, universal no es solo para las personas que tienen un trabajo formal con cotizaciones. Sabemos que las mujeres tenemos mucho más trabajo informal. Y si tú quieres, además, si tú trabajas informalmente, para acceder vas a tener que cotizar. Claro. Para poder acceder a esta sala cuna. Mira, lo primero que no fortalece la educación parvularia pública, ¿ya? Olvidarse de lo público. O sea, no solo para los privados. O sea, fomenta el negocio. Sí, sí, yo también sabía eso. Sí. Me habían comentado desde la educación, las educadoras de párvulo me habían comentado que va a llamar a licitar. ¿Y quién licita? Las empresas privadas, que son las que tienen las lucas para poder licitar. Claro. Exactamente. Nos aumenta la cobertura pública, ¿ya? Que es lo que más necesitamos, por cierto, quiero decirlo. Por supuesto, lo público siempre es lo primero, hay que ampliarlo. El fondo señala que entregará 4.11 UTM, que son 269.000 pesos aproximadamente por niño, y todos sabemos que la sala cuna mínimo cobran 400.000 por niño. O sea, el monto que se va a entregar es muy inferior a lo que un niño necesita para tener una buena educación en la primera infancia. Claro. El fondo no contempla los recursos para una atención de calidad. Se pretende que administre un privado este fondo, mediante licitación para rentar. Eso era lo que estábamos hablando. O sea, no va al sistema público de salas cunas. No, se va a licitar y esto es otra forma de lucro. Por supuesto. Aumenta la cotización por trabajador de costo del empleador en un 0,2%. Eso era lo que yo te mencionaba de la cotización aparte. Increíble. Los sindicatos que han negociado, esto es muy grave, los sindicatos que han negociado de forma colectiva derecho de sala cuna lo pierden. No te lo puedo creer. Se pierden derechos colectivos. Las trabajadoras, los trabajadores pierden derechos con eso me parece, pero este proyecto de ley. Espantoso. Yo debo confesar que hubo una época en que estaba contratada y tenía a mi hijo chico. Me contrataron justo cuando volví a trabajar, que era súper chico, tenía 2 meses y medio. Y era, o sea, de verdad que una de las cosas que más me ayudó es que hayan tenido que pagarme la sala cuna. Claro, por supuesto. Yo te estoy hablando, mi hijo cumple mañana 24 años. Te estoy hablando de hace 24 años. Y costaba 250 lucas en ese momento. Claro. Yo no me podía dar ese lujo para nada. Lo otro, que con esto que les voy a decir, nos vamos a acordar como de la ISAPRE, yo creo. Si falta dinero para cubrir, lo coloca el Estado. O sea, va a haber una parte Fantástico. O sea, es para los privados el negocio, pero el Estado tiene que ponerse cuando ellos no tienen plata. Cuando falte. Genera una subvención a los privados y un subsidio a las grandes empresas que entregan hoy el derecho a sala cuna. Colocan a las instituciones públicas sin claridad de cómo recibirán los dineros. O sea, yo creo que... No, revisémoslo. O sea, revisémoslo entre los trabajadores, las organizaciones sindicales. ¿Y esta ley ya pasó por toda la... ¿Es una ley del Estado o no todavía? No, todavía no, está en tramitación. O sea, ¿podemos todavía salvarnos de esta aberración? Sí, por supuesto. Hay muchas compañeras que están en pie ahí luchando para que esto no se haga realidad porque se va a precarizar mucho a los niños, a la educación de la primera infancia. Y las mujeres una vez más lejos del trabajo, por lo tanto. Por supuesto. Oye, a mí me parece muy grave lo que estamos contando. Nosotros pero qué bueno que estén atentas. Sí, no habíamos conversado sobre esto, pero por ejemplo, Vanessa Rodríguez dice, mi hijo estudia educación de párvulos en la UNCE y no están de acuerdo con la ley de sala cuna universal. La semana pasada marcharon, pero no fue muy visible. Es verdad, ha habido muchas marchas de parte de educadores y educadoras de párvulos, pero cuando está vinculada a la primera infancia es tan difícil que salgan a las calles, es más difícil que se tome en consideración esto. ¿Por qué? Porque no hay votos ahí. ¿Cuál será lo que está detrás? Porque de verdad yo no entiendo. Esta ley fue
propuesta por el gobierno de Sebastián Piñera. Claro. En el gobierno, en Sebastián Piñera 2. Sí. Y tengo muy claro que de inmediato se prendieron las alertas del mundo de la educación. Sí, porque lo que se busca es un nuevo negocio, un nuevo lucro, y en realidad no el bienestar de los niños y niñas en su primera infancia. Y también precarizar el trabajo de todos los que trabajan en las salas cunas de las educadoras de párvulo, que ya vienen precarizadas, imagínate, con esta nueva ley de sala cuna universal. Entonces el llamado yo creo que es a la clase trabajadora, también a las mamás, a todos los que usamos a la cuna, hemos usado a la cuna, para estar en alerta y ser solidarios. Si hay una marcha, también salir a marchar, a apoyar estas instancias, porque a todos nos afectan. A todos nos van a afectar ahora o a futuro. También si se aprueban estas leyes va a pasar muchos años en que queden establecidas, no se vuelven a tocar. Y después, exacto, después como pasó con la ley de pesca, todavía estamos con la misma ley Tal de pesca cual. corrupta. Y todo el mundo sabe que es corrupta, todo el mundo sabe que hay que cambiarla, Pero y ahí nos está. demoramos, Pero y nos no se puede demoramos, y cambiar nos demoramos. todavía. Exacto. Entonces hay que hacer algo antes que sean leyes. Absolutamente, estoy de acuerdo contigo. En el trámite que esté, le pedimos por favor a parlamentarios y especialmente parlamentarias que tengan ojo con lo que van a aprobar, porque esta es una aberración, no está bien hecha y está hecha para darle en favor a una vez más a un grupo de privados que son los que van a tener las ganancias de esto y van en desmedro de los trabajadores, que no puedo creer que se pierde un derecho laboral colectivo. ganado colectivamente. Sí, así es. Una lucha de años. Es retroceder, pero brutalmente. Increíble. Bueno, mi querida Pamela, como siempre, un agrado tenerla acá. Quiero pedir unos Pero por favor, segunditos pero por favor. para enviar un mensaje. Mira, Ya. desde la Confederación de Sindicatos Bancarios Sector Financiero, y también como estamos acá en este espacio, La Voz de los que Sobran, que es un espacio de comunicación, medio de comunicación alternativo, queremos enviar nuestra solidaridad a los sindicatos, a los trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación argentinos. Sabemos que Milei mira a Chile cuando hace sus leyes, buscando privatizar empresa pública y de paso los derechos sociales. Hoy está amenazado los medios de comunicación pública con una ley de que aprobarse autorizaría al gobierno a actuar en contra de los medios de comunicación. Queremos solidarizar con las y los trabajadores argentinos, con sus sindicatos que están movilizándose ahora contra la aprobación de esta ley. Solidarizamos desde este programa de La Voz de los que Sobran, un medio de comunicación alternativo que lucha por mantenerse, porque en Chile no tenemos medios de comunicación públicos. Las y los trabajadores no tenemos cabida a los medios de comunicación masivos, porque son todos la voz de la élite, la voz de la derecha. Fuerza, no queremos que Milei replique lo que tenemos acá en Argentina. Gracias. Muy bien. ¿Qué mejor manera de terminar? Mejor manera de terminar que solidarizando con los colegas argentinos y argentinas, ¿verdad?, que están en su país pasándolo muy mal. Está bastante difícil la situación allá y especialmente para la libertad de expresión. Así es. Entiendo que hay muchos periodistas que han dicho que los han amenazado por tratar de mostrar algunas cosas del presidente. Han perdido el trabajo, otro, acuérdate del amigo del móvil de Crónica. Así es, han perdido el trabajo, exactamente, por decir la verdad. Bueno, en Chile la situación no es muy distinta con los compañeros de los medios de comunicación. Un abrazo a todos los de Copesa que estuvieron en movilización hasta hace poco, digamos, en movilización colectiva. Así que, y un abrazo a todos los del Mercurio, bueno, Copesa, Canal 13, Chilevisión, que en algún momento han tenido situaciones como las que tú dices. O sea, antes, en esos medios, había muy buenas... se habían conseguido muchas cosas a través de la movilización colectiva, a través de los funcionarios y funcionarias que son parte de los sindicatos, eran sindicatos fuertes y muy grandes. ¿Qué hicieron las empresas de medios de comunicación masivos? Hicieron muchas plantas. Empezaron a hacer planta A, planta B, claro, planta C, y cada vez tenían menos y menos y menos de aquellos derechos ganados con el sudor de otros. Es realmente impactante cómo nos van quitando derechos en vez de
darnos más derechos. Lamentable, triste. Así es. Así Oye, que muchas gracias, Pamela. Está lloviendo para toda la gente ¿Ahora del sí? centro y sur de Santiago. Salgan con precaución, miren por la ventana para que no le ocurra lo de mi amigo Ramón Lizana, que me manda recién el siguiente mensaje. Salí a la calle descuidado y quedé más mojado que político de la UDI.